Gracias. Bueno, seguimos entonces con el capítulo 7. Estuvimos el domingo pasado hablando del capítulo 6 con el hermano Bastián, que nos compartió ese capítulo. Y el día de hoy se nos hace necesario hablar del capítulo 7. Titulé el mensaje de hoy, para los que anotan, Dios, confianza y victoria para su pueblo. ¿Lo notó? Dios, confianza y victoria para su pueblo. Entonces, el pasado domingo quedamos ahí en el capítulo 6 con un Gedeón duditativo. Un Gedeón que tenía duda de las orientaciones que Dios les había dado. Dios había prometido algo a Gedeón, que le iba a dar la victoria, pero aún así Gedeón decidió pedir 1 o 2 vellones, ¿verdad? En otras palabras, lo que hizo Gedeón, amados hermanos, fue una desconfianza, fue desconfiar de lo que Dios había ordenado. Así que yo sé que muchas personas, incluso dentro de las iglesias, quizás muchas veces hacen lo mismo que Gedeón. Como que esperan que para confirmar algo, esperan, Dios, si tú permites esto, entonces sí. Y si no, no. Muchas veces nos convertimos como Gedeón, hermanos, y eso en el fondo es una enseñanza de incredulidad la que nos da Gedeón ahí. Y no debemos imitar. Pero aún así, amados, Dios le demuestra a Gedeón que su palabra tiene valor. Su palabra tiene peso, su palabra es verdad y que no cambia a pesar de la actitud de Gedeón, que no va a cambiar a pesar de la falta de fe de este hombre, de este libertador o juez llamado Gedeón. Lo que he decidido hacer en este capítulo a modo de introducción es dar una secuencia de los versículos más relevantes. ¿Qué acontecimientos llaman más la atención? ¿Cuáles son las cosas? Porque es largo la historia, ¿verdad? La narrativa es bastante larga. Luego de ello vamos a desarrollar los hechos, no los hechos como tal, sino lo que eso nos puede, o lo que eso representa cada uno de esos hechos. Y por último aplicaremos a nuestra vida lo que allí sucedió. Comenzamos entonces con lo primero. Armaremos una secuencia de los versos más relevantes donde podemos entender la narrativa. Antes que todo, quiero ubicarlo geográficamente para un mejor entendimiento. Vamos a ver la primera imagen. Ahí está. La primera imagen. La parte que ustedes ven ahí en color rojo, ahí está el valle de Jezreel, como le llaman ahí, ¿no? Ahí se puede, está ahí ampliado. ¿Por qué menciono esto? Porque en el capítulo 6, capítulo 6, ahí en el versículo 35, si mal no recuerdo, dice que envió Gedeón por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, las cuales salieron a encontrarle. Entonces ahí se pueden ver las tribus que menciona el capítulo anterior: Manasés, Zabulón, Neftalí, Aser, ¿verdad? Para que estén ubicados geográficamente. Ahí donde está el color rojo, ahí estaban ubicados los madianitas y los amalecitas, en esa zona de ahí. Veamos el segundo, a ver si funciona. Funcionó. Ahí está. Entonces, el capítulo 7 comienza con la ubicación de Gedeón, que dice que estaba en el valle de Aró. Ahí puede ver el versículo 1. Versículo 1. Levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aró, en el valle de Aró. El valle de Aró es ese que aparece con un circulito azul, ¿ya? Y el valle de Jezreel, como dije anteriormente, es ese que está aproximadamente ahí en color rojo, ese círculo en color rojo. No tengo puntero, por eso tuve que hacer esa
distinción así un poquito burda, pero se nota, se encuentra ahí. Ven el relieve montañoso, los colores más claros, y el color verde son los valles como tal. Entonces, la imagen 3 va a mostrar, ahí está, esta es la ubicación, esa imagen que usted ve ahí, donde hay una piscina, ¿lo notan? Eso es en la actualidad, obviamente, no es en aquellos tiempos, no había piscinas de ese tipo en aquellos tiempos, pero de ahí, de esa zona, desciende una fuente. Esa es la que llama aquí el versículo 1, que acampó ahí Gedeón junto a la fuente de Arot. Esa zona de ahí desciende la fuente. Pasa, hermano. De ahí sale la fuente donde acampó. Es extraordinario ver estas cosas, hermano, porque a mí me traslada a la historia bíblica y poder decir, ahí estuvo este hombre, ahí estuvo el Señor, ahí estuvieron los israelitas peleando, acampando. Es de verdad bonito. Y ese es el valle de Arot. Toda esa zona es el famoso valle de Arot, donde estuvo acampando allí Gedeón y toda la gente. Ok, versículo 2 nos empieza a introducir a la secuencia. Vamos a ver. Primero dice, Dios dice a Gedeón que el pueblo que logró reunir es demasiado grande. El pueblo que logró reunir Gedeón es demasiado grande. ¿Por qué dice Dios esto? Ahí lo puede ver. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano o en su mano. La jactancia del hombre. La jactancia del hombre es una cosa que Dios está advirtiendo aquí ya a Gedeón. Porque no quería Dios que Israel se diera la gloria a sí mismo en vez de reconocerlo a él. El mensaje está claro aquí. Israel había dejado de mirar a Dios, y es lo que hemos visto en todos estos 6 capítulos y vamos a seguir viendo hasta el final del libro de los jueces. Se había olvidado de Dios, los hacen sufrir, piden ayuda y en medio de aquello es capaz de que no reconozcan a Dios o que no reconozcan la victoria de Dios sobre sus enemigos. Entonces, podría ser que ellos se autoproclamaran vencedores. Por eso Dios dijo, hay mucha gente. Para evitar la autogloria de Israel, llega la primera poda. Lo puse yo así como la primera poda o el primer corte. Los cobardes. Puede leer usted ahí en ese versículo que habla de la primera poda. Haz pregonar, verso 3, en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Me imagino que madrugue en el sentido de que para que nadie te vea. Váyanse, los que no quieren pelear o los que no quieren luchar. Entonces, los cobardes, los que tenían temor a la batalla, y dice que 22,000 hombres de 32,000 que habían sido reunidos, 22,000 partieron y se fueron. Un número, 2/3 del número del ejército de Israel que estaba reunido. Entonces, ¿qué es lo que querían ellos? Dice que se fueron de madrugada justamente quizás para evitar la vergüenza de decir estos son unos cobardes, ¿verdad? ¿Qué comandante sobrevive a esta poda? Si en la guerra moderna, hermanos, mientras más mayor sea tu ejército, mayor probabilidad de victoria tienes. Pero aquí Dios está podando al ejército de Israel. Gedeón entonces perdió 22 hombres, 2/3 de todo lo que habían sido reunidos. Y así que quedaron solo 10,000 hombres, 10,000 bajo Gedeón. Ahora, no haremos un gran análisis de la situación, pero sí quiero decir algo. Y nos vamos a adelantar a las aplicaciones. Sin lugar a duda, hermanos,
encontrará que muchas personas prefieren no luchar o no enfrentar los problemas. No enfrentar las batallas por un factor común, el temor. Por temor, muchos no han logrado triunfos en la vida. No solo en la vida espiritual, sino en todo ámbito del ser humano. Temor a enfrentar problemas, temor a decir o a hablar, temor al fracaso. Y ojo, muchas veces el temor al fracaso va acompañado de la vergüenza. Tiene miedo de fracasar porque ¿qué dirán los demás? Temor al que dirán, exponiendo el más alto orgullo quizás en sus corazones cuando eso sucede. Hace poco vi un video de uno de los jugadores más talentosos de la historia del baloncesto, de la NBA. Algunos lo catalogan como el mejor de todos los tiempos. En una entrevista le preguntaron por esta asignación de ser el mejor de la historia y a qué debía su triunfo. Y entre las cosas que destaco de sus palabras son las siguientes. He fallado más de 9,000 tiros en mi carrera, disparos al aro. He perdido casi 300 partidos. En 26 oportunidades me confiaron la oportunidad de tomar el tiro ganador y fallé. He fallado una y otra vez a lo largo de mi vida. Esa es la razón por la que he tenido éxito. Michael Jordan. ¿Cuál fue el mensaje? Sus fracasos no lo detuvieron, sino que se esforzaba más para mejorar o para lograr el triunfo. De todas las finales que participó este hombre con su equipo, los Chicago Bulls, de los años 80 o 90, todas las ganó, 6 en total. Hice esta pausa en el texto bíblico porque la experiencia vivida por aquellos hombres que tuvieron miedo a enfrentar la lucha debe servirnos de alerta en nuestras vidas. Muy de alertas. Y tal vez haya alguno de nosotros que está pasando por lo mismo. Temor. El desafío es no madrugues, no te retires, sigue adelante, enfrenta a los gigantes, enfrenta a los temores. Los versos 4 al 7 están narrados en la segunda poda, el segundo corte. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, se fueron 22,000, quedaban 10,000. Y aún así Dios dijo, es mucho. Es mucha gente esto para luchar contra miles de madianitas. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya, esté contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Así sigue leyendo hasta el versículo 7, si usted desea ahí. Veamos la última imagen que tengo preparada. Ahí está. Algunos están sobre sus rodillas completamente, bebiendo del agua del pozo, y hay uno que se ve notorio de vestido de azul, que está tomando con una rodilla en tierra y tomando de su mano el agua. Bueno, ¿quién cree ustedes que según la Escritura dice que tomó de él a 300 como ese vestido de azul? Los demás a sus casas. Entonces de los 10,000, lo voy a resumir así, los versículos 4 al 7. Dios dice, hay mucha gente, verso 4. Verso 5, Dios le da una indicación certera. Verso 6, se narra el resultado de la prueba. 300 hombres lamieron el agua llevando sus manos a la boca. O sea, 9,700 hombres se inclinaron como los de rojo, a beber
agua directamente con su boca. Verso 7. Para Dios, solo 300 hombres eran suficientes para ganar la batalla contra miles de enemigos. ¿Encuentra usted algo aquí que podamos desarrollar? No mucho, pero lo poco que hay es de gran dimensión. Más allá del detalle de las deserciones y de las podas, encontramos allí en esos versos las instrucciones dadas por Dios. Escuche bien, instrucciones dadas por Dios a un hombre que anteriormente había sido duditativo a las instrucciones dadas por Dios. El hombre de los vellones ahora estaba atento a cada instrucción dada por el Señor. Llegando al verso 8, vemos cómo Gedeón esta vez no cuestiona a Dios, sino que obedece cabalmente sus instrucciones. Qué lindo mensaje este para un cristiano. Versos 7 y 8 dice: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, esto lo hizo Gedeón, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, tal como Dios le había dicho, y tenía el campamento de Madián, dice, abajo en el valle. Ahorita le mostré el valle. Cuando uno obedece, amados, las instrucciones dadas por Dios, la victoria es inevitable. Pero se logra de manera divina, no humana. Los siguientes versículos dejan ver cómo fue que se concretó la victoria sobre los enemigos de Israel. Los versos 9 en adelante es un relato continuo de cómo sucedieron las cosas. No lo voy a leer todo, obviamente. Amados, allí hay algo que debamos de rescatar tal vez. Verso 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo a Gedeón, verso 9 del capítulo 7, levántate y desciende al campamento, porque yo los he entregado en tus manos. Y si tienes temor, miren lo que dice Dios a Gedeón. ¿Sabía Dios que Gedeón estaba con temor? No hay duda de aquello. Y si tienes temor de descender, habían miles de hombres allí, enemigos que estaban allí, hermanos, en campamento, en ese valle de Jezreel. Baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderán al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento de los enemigos, no en su propio campamento. Entonces, voy a sintetizar esto. Amados, Dios entiende el temor de Gedeón. Dios entiende el temor de los hombres en general. Podría ser que Gedeón esté pensando, bueno, somos solo 300 y ellos son, dice, más adelante dice el versículo 13 en adelante, son como langostas. ¿Saben lo que son las langostas, no? Parecido a los saltamontes, que son por miles de bichos de esos y que arrasan con los campos. Todavía existen, Son plagas, de hecho. Tienen muchos camellos, miles de camellos. Dios sabía tal vez que Gedeón pasaba por esos cuestionamientos. ¿Podremos nosotros contra eso? 300 contra tanta gente. ¿Y qué hace Dios? Le da confianza. Le da la oportunidad de confiar. Dios se asegura que Gedeón tenga la más absoluta confianza de que la victoria será de ellos, aunque sean solo 300. Y veamos la secuencia. Verso 9. Levántate y ve el campamento. Verso 10.
Dios sabía lo que había en la mente de Gedeón, y si tienes temor, ve con tu criado y desciende al campamento y escucha lo que hablan. Escucha lo que hablan en el campamento enemigo. Es muy interesante. Puso Dios ese sueño en la mente de Madianita. Creo que soñó un madianita, que venía un pedazo de pan rodando y hacía polvo al campamento de Madián. Un pedazo de pan, una rodaja, dañar tanto. Y ahí mismo sale el intérprete. Dijo, no, yo creo que esto es Gedeón, que viene con el hijo de Joás, que viene con su espada y nos va a destruir. Y sin lugar a dudas, cuando estaba escuchando aquello Gedeón, todo lo que allí estaba pasando, hermanos, fue obra de Dios. Todo, absolutamente todo, cada detalle que se menciona aquí en esta narrativa fue ideada, planeada, planificada 100% por Dios. Dios llevó a Gedeón al lugar donde debía escuchar lo que necesitaba escuchar, para que su mente y su corazón no solo agarrase confianza, sino que como resultado también de aquello, le adorase a él. Verso 13 al 15, dice que cuando llegó Gedeón, ya lo mencioné, el sueño, y dice que su compañero, verso 14, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Ellos eran madianitas, no eran israelitas, los que estaban allí soñando. Y verso 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, dice que ¿qué hizo? Adoró. Es como que, Señor, todo lo que tú me dijiste se está cumpliendo y se va a cumplir. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos. Volvió Gedeón al campamento de Israel, Arot, al valle de Arot. Dice, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Ya él iba con la certeza, era un hombre que tenía temor, y ya era un hombre que estaba inspirado por lo que Dios había hecho y le había dicho a través de esas personas. Ahora sí, es el momento. Dios instruye, Dios conoce el corazón de Gedeón, que necesitaba ser confortado previo a la batalla. Dios le guía al lugar preciso, en el momento preciso, para escuchar el sueño preciso, con la interpretación precisa, dada por sus propios enemigos. Algunos llaman a eso con casualidad. ¿Qué trajo esto al corazón de Gedeón? Confianza en Dios, y por ende le adoró. Me imagino la mente de Gedeón, hermanos. Me imagino Gedeón, lo que estaba viviendo. Esto sí que es de Dios. Ahora sí, no pierde la oportunidad y lo adora. Hermanos, así trabaja Dios muchas veces. Muchas veces es incomprensible de la manera que Dios trabaja en nuestras vidas. Él sabe que tenemos temores de muchas cosas. Y aún así nos manda al campamento enemigo. No es otra cosa que ya tiene todo planificado. Tal vez a nuestro juicio llamemos casualidad a las cosas que Dios hace por nosotros. Esa palabra o suerte no son compatibles con la fe cristiana. Pero amados, ve a Dios en cada paso de su vida, en cada rendija de su vida, en cada puerta o en cada ventana abierta de su vida, o en cada puerta o en cada ventana cerrada de su vida. Así usted lo puede ver en esta historia. Dios es el todo de su vida, de sus fracasos y de sus victorias. Dios es quien le guía, Dios es quien le conforta y se asegura de que usted entienda sus planes de bien para usted y no de mal.
Él solo le pidió a Gedeón una cosa: baja al campamento, ve, baja al campamento, porque allí escucharás lo que necesitas oír. Ve, hermano, ve a las profundidades del campamento. Ve a las profundidades de la palabra donde están cada una de las instrucciones dadas por Dios, necesarias y suficientes. Repito, las instrucciones dadas por Dios en su palabra son necesarias y son suficientes. Y son los que debes escuchar. Ahora, volviendo al texto, desde los versos 16 en adelante, se narra la consumación de la victoria predicha por Gedeón. Predicha por Dios a Gedeón o a Israel, por medio de Gedeón. Pero es maravilloso lo que allí ocurre, amados. Por un lado vemos un líder, Gedeón, dando seguimiento a las instrucciones dadas por Dios, pero a su vez anticipándose los hechos. Hizo una gran planificación, y eso es notorio en este capítulo. Versos 16 al 21 dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, 300, 300 y 300, 100, 100 y 100, perdón. Y dio a todos unas trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y usted se preguntaría, ¿para qué esto? ¿Para qué tanto detalle? Los cántaros estaban como vacíos y las teas o las antorchas, eran antorchas, para que entienda bien lo que era, las ponían dentro de los cántaros que estaban vacíos. ¿Para qué era? Para que los enemigos no vieran el fuego. No vieran las antorchas prendidas y dijeron, ahí viene gente. Ellos querían tomarlos de sorpresa. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta, Gedeón, y todos los que estarán conmigo, los 100 que lo acompañaban, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Los otros 200 estaban rodeando, los 300 estaban rodeando todo el campamento. Y diréis, por Jehová y por Gedeón. Instrucciones. Llegaron pues Gedeón y los 100 que le acompañaban al extremo campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas alertas. No veían nada porque las antorchas iban dentro de los cántaros. Y cuando llegaron tocaron la trompeta y quebraron los cántaros. ¿Qué pasó cuando quebraron los cántaros? La luz se hizo, ¿verdad? Quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron la trompeta y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, las antorchas, y en la mano derecha las trompetas con que tocaban. Y gritaron, por espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, alrededor del campamento. Los 300 quedaron allí con las teas, antorchas en la mano izquierda y trompeta en la mano. Me imagino el escándalo que había en aquel lugar. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos, el ejército de Madián, dando gritos y huyendo. Note eso que se indica, hermano. Cada uno, los 300 de Israel, se mantuvieron firmes, dice allí, en sus puestos. Pero más llamativo y emocionante aún es lo siguiente. Lo que sigue, hermanos, es como si Dios dijera, quédense quietos, que yo voy a pelear por ustedes. Hermanos, el propósito de Dios no era que Israel se diera gloria a sí mismo. Recuerden eso, que comienza así el capítulo. Y lo que hace Israel, esos 300 hombres, es cumplir las orientaciones dadas por Gedeón
por Dios a través de Gedeón de quedarse quietos con la antorcha y la trompeta. ¿Y qué pasó? Verso 22. Y los 300, dice allí que estaban tocando trompetas, no se habían callado. Y los 300 tocaban trompetas. Y miren lo que pasó. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. ¿De quién se está hablando aquí? De los madianitas. Los madianitas estaban matándose entre ellos mismos. Eso de que tomaron las espadas cada uno contra su compañero es a los madianitas que estaban huyendo y estaban matándose a sí mismos. Dice, vuelvo a decir, los 300 tocaban. No hubo uno solo que estuviera peleando contra el ejército de los madianitas. Ni uno solo. Ellos solamente tocaban trompeta y antorcha en mano. Dice Dios que Dios puso la espada de su propio compañero. Eran muertos por ellos mismos. Se mataban entre ellos. Amados, ninguno de los 300 participó en la muerte directa de los madianitas. Ninguno. ¿De quién era la victoria? Ellos eran miles y miles versus 300. Fue Dios quien hizo todo. Fue Dios quien hizo todo. ¿Le suena eso conocido? Dios hizo todo y planificó todo. Al igual que esta victoria en la batalla contra Madián, Dios es quien hace todo en nuestra victoria, o sea, en nuestra salvación. Es Dios quien nos da la victoria sobre el pecado. Es Dios quien nos buscó y nos salvó de nuestros enemigos. La historia del capítulo 7 termina con la persecución de los que quedaron vivos del ejército de Madián. Dice que allí capturaron a 2 príncipes, a Oreb y Seb, los cuales fueron ejecutados por la tribu de Efraín. Así termina diciendo el versículo 25. Hasta aquí lo visto hoy. ¿Qué te ha enseñado? ¿De qué manera tomamos esta historia y la hacemos nuestra? Veamos. Quizás este resumen ayude a comprender y a aplicar sus enseñanzas a nuestra vida. Primero, comenzamos hablando de las 2 primeras podas. ¿Las recuerdan? Que Dios hizo en el ejército de Israel. De 32,000 hombres, al final quedaron solo 300. Pero allí nos detuvimos en el temor a la batalla. Apliqué un poquito adelantado aquello. A los problemas. Muchas veces tenemos temor al qué dirán, a la vergüenza. ¿Te sientes avergonzado de ser cristiano? En tu trabajo, en tu escuela, incluso en tu familia. Esos temores muchas veces están y rondan nuestras mentes. ¿Sientes miedo de decir, yo soy cristiano, soy de la IBI, voy a una iglesia? El desafío es enfrentar los temores. No pierdas una batalla sin al menos pelear. No te rindas como aquellos 22,000 que se fueron de madrugada. Espero que me esté entendiendo, amado. No te rindas ante las adversidades. Lucha, ve al frente, porque la pelea no es tuya. Dice un pasaje o un cántico, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y como dice el Salmo 46, verso 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En medio de la lucha, en medio de la adversidad, es el que tiene el poder de quebrar el arco, la lanza. Todo lo puede el Señor. No tengas miedo si Dios está contigo. No tengas temor.
Él tiene todo planificado. Él va delante de ti y promete la victoria en tu vida. No temas nunca al fracaso. Levántate cuando suceda y sigue adelante. Como hemos visto hasta aquí, tal vez hayan batallas que no ganemos. Israel perdió muchas batallas por miles de razones. Pero hay una razón que es obvia. Si dejas a Dios de lado, será más que un fracaso. Será una derrota total en tu vida. Por otro lado, Dios da instrucciones claras, legibles, nítidas, entendibles, instrucciones que son concretas y objetivas. Él te dicta cada palabra que debes decir y guía cada paso que debes dar. Ya Él lo sabe. Solo debes obedecer sus instrucciones. Obediencia es lo que Dios quiere. Esto es muy importante, hermanos, para el camino cristiano y para las pruebas que puedas estar enfrentando. Obediencia aún en medio de las pruebas. Nunca pongas tu mano en el arado. Mira adelante, mira al Señor. Obedece sus instrucciones, aunque parezcan que son incomprensibles. ¿Te ha dejado Dios alguna instrucción en este día? ¿Tienes algo pendiente aún con Dios? ¿Sabes lo que Dios quiere que hagas y aún no lo haces? No lo hagas así. Sabes muy bien que obediencia a medias no es obediencia. Recuerda el primer mensaje de Robin. Estás gastando tiempo en orar y escudriñar sus palabras, sus instrucciones que están ahí en ese libro, que en todo sentido es allí donde encontramos las instrucciones de Dios a nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por otro lado, Dios también conoce tus temores, Él lo sabe. Lo sabía de Gedeón, pero Dios aseguró que él tuviera confianza en lo que él había planificado para bendecirlo y para darle la victoria. Él ha decretado, Dios ha decretado victoria a su iglesia, a su pueblo, del cual tú eres parte. Por ende, no te sientas un fracaso. Amado, hermana y amigo, Dios sabe de tus miedos. Mis miedos, nuestros miedos. Lo sabe todo, pero Él te confortará en medio de ellos. Buscará siempre la manera de que escuches su palabra en el momento preciso. En un momento de más dolor, aun cuando te sientas solo, su palabra te dará consuelo y aliento. Por eso es necesario buscar su palabra, profundizar en ella, recordarla en cada momento de nuestra vida. Yo estoy contigo, como dijo Josué. Ve porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Ve. Buscará siempre la manera que escuches su palabra en el momento preciso, en el lugar preciso, por las personas precisas. Usará a otros para hacerte saber que lo que ha prometido es bueno y es perfecto. Dios nada hace malo, ni tampoco es un Dios a medias. Luego de eso estamos seguros de que terminarás adorando su nombre como Gedeón lo hizo. Su santo y bendito nombre adorarás. Una frase que me gustó de un comentarista es esta: las victorias de Dios desafían la lógica del mundo. Las victorias de Dios desafían la lógica del mundo. Así es, pues 300 hombres no podían ganar lógicamente a miles de hombres. Solo Dios pudo hacerlo. ¿Crees que eso que parece imposible puede ser transformado en victoria? Confía en Dios, cumple sus indicaciones,
Su palabra es clara: no te dejaré ni te desampararé. La victoria, la salvación la da el Señor. Dios salva a los débiles, sean aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Como dijo Jesús en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu. A esos que su ego lo han destrozado para decirle al Señor: me humillo ante ti, Dios mío, ayúdame. Solo no puedo, no tengo fuerzas, no tengo armas, no tengo ejército, pero te tengo a ti. Te tengo a ti. Eres suficiente para mí. Si piensas así, entonces Dios obra a tu favor y te dará una victoria, una salvación que no la mereces. Nunca olvides el salmo que dice que Dios atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Él será propicio al corazón contrito y humillado, tal cual David decía. Es importante que después de la victoria lo veas a Él como el vencedor, no a ti mismo. Y le des toda la gloria a Él, porque Él solamente la merece. Las derrotas, el dolor, la tristeza, la esclavitud llegaron a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron? Por causa de su desobediencia y de sus propios ídolos. Por dejar a Dios de lado. Estas dos cosas, quítalas de tu vida. Quita la desobediencia. Y hay un pasaje maravilloso que no recuerdo ahora cuál es, pero dice así: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Obedece a Dios absolutamente todo. Quita todo, absolutamente lo que no le agrada a Él. ¿Seguiremos ofendiendo a Dios? ¿Seguiremos ofendiendo a Dios? No. De ninguna manera esto no suceda. No fuimos llamados para ofender a Dios, fuimos llamados para adorarlo a Él. Fuiste perdonado de todas tus ofensas, pasadas, presentes y futuras, todas. Y ahora, siendo nueva criatura, eres llamado a honrarle, adorarle, alabarle, darle tu más sincera devoción. Seguir las instrucciones de Dios nos llevará a la victoria, hermanos. Concluyo entonces diciendo que Dios es confianza y victoria segura para su pueblo. Termino con 2 versículos que quiero compartirles. Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el otro pasaje está en Jeremías 17, versos 13 y 14. Dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Verso 14, sáname, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Que Dios te bendiga, amados. Dios te hizo vencedor de todas sus victorias. La principal de ellas en la cruz del Calvario y la resurrección de Jesucristo, nuestro Salvador. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que estas historias narradas, Señor, sirvan de provecho espiritual a nuestras vidas. Señor, hay tanto que tienes que perdonarnos, porque tantas veces te hemos fallado.
Muchas veces hemos tenido falta de fe. Muchas veces hemos pecado. Y te pedimos, Señor, perdón. Que nos ayude, Señor, a entender de que tú eres quien pelea por nosotros en medio de las adversidades de la vida. Que confiemos plenamente en tu palabra. Que confiemos siempre en tus promesas. Que no dejemos de lado el orar, el compartir entre hermanos, en apoyarnos unos a otros, porque sabemos de que tenemos a Dios de nuestro lado. Señor, bendice a cada hermano o hermana de nuestra iglesia, a todos los presentes. Señor, que sea tu bendición sobre cada uno de ellos, en sus vidas personales, como también en sus familias. Señor, a ti elevo esta oración, confiando de que esta palabra que ha salido hoy, de ti, de tu escritura, dada para nosotros, ha sido de bendición para la vida de nuestros hermanos. Que seamos hacedores de tu palabra, que seamos obedientes a ella y que nos mantengamos firmes en cualquier circunstancia en nuestra vida, porque tú estás con nosotros. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados.